tal? Gracias y Bienvenido, gracias. Carlos. Muchas gracias por invitarme a EOS Summit Online. Muchas gracias por este ciclo tan interesante que están organizando. Y bueno, pues vamos a platicarles un poquito de lo que es la industria del gas LP en nuestro país. Es un producto fundamental que usamos todos los días y a veces lo damos por hecho. Y detrás del gas que tenemos en la casa todos los días, pues hay toda una cadena de suministro y hay un trabajo, una infraestructura muy interesante que, bueno, me gustaría ahorita resumirlo y platicarles. Espero que sea de su interés. Pues vamos a empezar primeramente comentándoles un poquito en el contexto en el que estamos inmersos en este momento con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID-19 que nos vino a agarrar pues de sorpresa. A las empresas, a las personas no estamos preparados para este impacto, ni teníamos idea de lo que iba a repercutir en muchas áreas de negocios y de nuestras vidas personales también, ¿verdad? Por favor, la siguiente slide. ¿Cómo está México? ¿Cómo nos agarra el COVID a México al inicio de este año? Bueno, pues México, como lo hemos estado viendo, estamos atravesando un cambio importante de régimen de gobierno, estamos en un nuevo sexenio, básicamente, y las características es que nuestra economía está en decrecimiento, ¿verdad? Existe, por diferentes circunstancias, cierta desconfianza del sector privado nacional e internacional para realizar inversiones importantes que son necesarias para el empleo, para el bienestar. Por otro lado, el mercado petrolero se viene a la baja. Más adelante vamos a ver los detalles. Estamos viendo una crisis de inseguridad que ya venía, no es algo nuevo, pero que se ha acrecentado en los últimos meses. Y además estamos viendo una crisis social, ¿verdad? Altos índices de pobreza, una informalidad en la actividad económica muy fuerte y una manifestación de descontento social por diferentes temas que no se han podido canalizar de la mejor manera. Muy bien. Adelante, por favor. En el siguiente slide vemos cómo nos ve el sector financiero internacional y nacional, ¿sí? ¿Cuáles son los pronósticos de crecimiento para este 2020? Son muy variados, ¿sí? Uno es la parte oficial, ¿verdad? Banxico y Hacienda, que lo ve hasta positivo y con un 1% negativo. Pero otro es todas las grandes instituciones financieras nacionales e internacionales que nos ponen un rango de decrecimiento de la economía del -6 hasta el -10% para el año. Esto dependerá del grado en el que se alargue la crisis de la inactividad económica, sin duda. En la siguiente gráfica podemos observar el impacto que esto tuvo muy fuerte en el tema del petróleo, ¿sí? En el tema del petróleo, lo que sucedió el día 20 de abril es algo histórico, es algo que no habíamos vivido, ¿sí? Y que se fue a negativo, a menos $37 el WTI, ¿sí? Eso aún después de que unos días antes de esa fecha, la OPEP Plus había ya acordado reducir la producción en casi 10 millones de barriles por día. Sin embargo, ¿qué sucedió? Pues el mercado internacional no lo leyó bien, se percibió que no era suficiente, y se percibió que no era suficiente por lo que explico en la siguiente gráfica. Miren ustedes, el consumo diario, antes de entrar en esta crisis de la pandemia, de la inactividad económica, el consumo diario de petróleo oscilaba alrededor de los 100 millones de barriles diarios. Eso lo podemos ver en la siguiente gráfica, por favor. Ahí podemos ver esta gráfica que es de IHS Markit, un despacho de análisis y consultoría del sector energético internacional muy prestigiado, con sede en Houston. Y ahí vemos cómo la demanda, fíjense ustedes, desde el 2007 a la fecha de petróleo, pues oscila por cuestiones de ciclos económicos, oscila también por temas a veces de cuestiones climáticas, entre otros. Pero la peor crisis la habíamos tenido en la crisis económica del 2008-2009, y podemos observar cómo la disminución del consumo fue de menos 3.5 millones de barriles diarios. Veamos lo que pasó ahorita, ¿sí? En este momento, en el primer trimestre de este año, nos fuimos a 7 millones de barriles y luego a 22 millones de barriles. Es decir,
la demanda se cayó 22% y el recorte de la producción fue de un 9%. A todas luces eso no fue suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos 11 millones de barriles diarios que se producen y no se consumen, se tienen que almacenar. Y el almacenamiento tiene una capacidad limitada que ya anda en niveles muy altos y eso presionó a esa situación. En la siguiente gráfica, que me parece interesante, otra empresa, Freestat Energy Internacional, se atreve, perdón, digo se atreve porque siempre hacer un pronóstico es un atrevimiento, ¿verdad? Pero hace un pronóstico y una proyección de cómo se pudiera llegar a dar la recuperación en el consumo de todos los diferentes productos y subproductos derivados del petróleo. Vemos ahí cómo proyecta una gradualidad que se va hasta 20 meses hacia adelante, hasta diciembre del 2021, cuando se logre llegar a la normalización en los consumos de los derivados del petróleo. Entonces, en ese mismo, si eso se da de acuerdo a esa proyección, pues en ese mismo periodo de tiempo se podrá dar una recuperación de los precios internacionales del petróleo. Y ahí, bueno, pues a los países como México, que tenemos un ingreso muy importante que depende del petróleo, pues es una variable muy significativa. En la siguiente gráfica, por favor. Miren, esto es una pequeña gráfica para tratar de ilustrar ahí visualmente qué es el gas LP. ¿Qué es el gas LP, verdad? El gas LP es un subproducto de la extracción del petróleo y del gas natural, ¿sí? Y se compone principalmente por dos tipos de gases, gas propano y gas butano, ¿sí? Y se genera, al momento de extraer, cuando se extrae el petróleo en las perforaciones, el petróleo y el gas natural, entonces el gas natural se procesa en lugares que se llaman centros procesadores de gas, que Pemex aquí en México tiene 10 centros procesadores de gas, y el petróleo se procesa en las refinerías, que Pemex tiene 6 refinerías, parece ser que 2 no están operando ahorita porque tienen 6, 2 sin operar y una en construcción, y entonces de esos 2 centros procesadores, digamos, se obtiene el propano, se obtiene el butano, se mezclan y entonces se genera lo que es el gas LP, gas licuado de petróleo. Por sus siglas se conoce así. La siguiente, por favor. Podemos observar entonces de dónde viene el gas LP. ¿Sí? Este producto que es tan útil, que lo usamos en todos nuestros hogares, que lo usamos para preparar nuestros alimentos, calentar el agua, lo usamos para muchas actividades comerciales, industriales, que más adelante vamos a platicarles un poquito. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, la energía mueve el mundo. La energía es la base que nos permite, como sociedad moderna, progresar y realizar todo lo que consumimos y realizar todas nuestras actividades. Por eso es que es muy importante su producción y su almacenamiento y su distribución. El tema del gas LP, ¿cómo opera? Bien, vamos a ser un poquito anecdótico aquí, pero siempre es interesante. ¿De dónde viene el gas LP? El gas LP se descubrió en la separación de estos gases hace apenas un poquito más de 100 años por un científico empresario, el doctor Snelling, ¿verdad? Que se le conoce como el padre de la industria del gas LP, por ese descubrimiento que hizo. Y después se asoció con el señor Peterson y fundaron la primera gran compañía, American Gas Oil, que hoy es una gran industria, no esta compañía, sino el gas LP es una gran industria en todo el mundo. Y en 1912 aparece la primera instalación en un hogar para iluminación y para cocina. Ahorita vamos a ver una fotografía. Y en 1913 se genera la primera aplicación para usar esto en automotores, en autos a gas. La siguiente, por favor. Entonces, ahí podemos ver una fotografía del señor Walter Snelling, ¿verdad? Con la primera patente que generó del gas LP y con una fotografía de la primera compañía, American Gas Oil, la primera compañía fundada en el mundo para la distribución y comercialización de gas LP. Y fíjense qué interesante estas dos fotografías que se ven muy viejitas, ¿verdad? Por sus diseños. Por el lado izquierdo vemos la primera lámpara que funcionaba, generaba iluminación a base de gas, y la primera estufa del lado derecho. Entonces, así es como esto se inicia, hace apenas 100 años. Luego, siguiente, por favor, vemos cómo en México, en 1925, que también es un tema anecdótico,
La Secretaría de Industria y Comercio y Trabajo otorga las primeras concesiones para establecer tanto refinerías como centros procesadores de gas, ¿sí? Y así nace, a la siguiente, por favor, así nace lo que es el gas LP, cuando menos desde el punto de vista constitucional y jurídico en nuestro país, ¿sí? ¿Cómo hemos evolucionado? Lo vemos en la siguiente gráfica. Hoy en día, la importancia del gas LP en nuestro país es fundamental, ¿sí? El 80%, si pasamos a la siguiente gráfica, por favor, el 80% de la población consume gas LP en nuestro país, el 80% de los hogares. Es de los países, de los 3 o 4 países que más consumo de gas LP en hogares tenemos. Y somos el 5º país de mayor consumo de gas LP en todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo se realiza esto en una geografía tan extensa como la que tenemos en México? Bueno, para ello, como es un producto que se entrega diariamente, realizamos más de 1 millón de servicios diarios y hay casi 1,300 plantas de distribución y casi 5,000 estaciones que son como gasolineras, pero gas LP. Se generan 200,000 empleos directos, casi más de 500,000 indirectos, y son empresas, estas 1,285 plantas de distribución, conformadas en 400 empresas, unas muy pequeñas, unas medianas y unas grandes, que tienen la característica que son 100% de capital mexicano. Ahora, ¿qué es importante para que llegue el gas todos los días? Como sucede en cualquier industria, en cualquier negocio, una cadena de suministro, así como vemos una cadena, que cada eslabón sea lo suficientemente fuerte y robusto. ¿Cómo se conforma esta cadena? Con 33 grandes plantas de almacenamiento, ¿sí? Con 35,000 camiones de reparto, ¿sí? Con 18 millones de cilindros, con más de 2,5 millones de tanques estacionarios, y llegamos a más de 26 millones de hogares todos los meses, ¿sí? La parte de almacenamiento inventario es importante. Si por algún motivo pasa algo, la capacidad instalada que acabo de mencionar tiene suficiente respuesta para abastecer de 14 a 26 días de inventarios en nuestras plantas. La siguiente gráfica, vamos a ver un triángulo de la cadena de suministro en donde se ve cómo desde la parte alta, Pemex con sus 10 refinerías y 10 centros procesadores de gas, las 33 terminales de almacenamiento, que son esas grandes esferas, ¿sí? de 1 millón de galones, de 2 millones de galones, que tiene tanto Pemex como la iniciativa privada, más o menos la mitad y la mitad, se comparten en esa línea de la cadena de suministro, en ese eslabón. Luego las plantas de distribución, luego las estaciones de servicio, el equipo de reparto, y luego se llega a todo ese cúmulo de millones de usuarios en nuestro país, ¿sí? Parece fácil, pero es un trabajo de 7 por 24 por 365. Es de esas industrias que no paran, ¿verdad? Es algo muy, muy interesante. En la siguiente gráfica podemos ver cómo el gas LP tiene una presencia del 80% de los hogares y el 14% está utilizando leña, desgraciadamente, y el 10% gas natural, ¿sí? Ahí el gas LP tiene las siguientes características. Es un combustible que es muy limpio, y es limpio porque es muy amigable con el medio ambiente. Sus emisiones contaminantes son muy bajas. Es seguro, ¿sí? Porque utilizando todas las normas que aplican para la seguridad, no debe haber accidentes. Y tiene un alto poder calorífico, ¿sí? Eso es importantísimo. Y se cuenta con una infraestructura de una cadena de suministro muy robusta en todo lo largo y ancho de México. En la siguiente gráfica, ahí podemos observar cómo México, fíjense ustedes qué interesante, México tiene esta es la demanda de algunos de los países más representativos de América Latina. Esta es la demanda y cómo se cubre, ¿sí? Si se cubre con producción propia o cuánto se importa. Por ejemplo, México, hasta visualmente podemos observar, y en los números también, que es el país que tiene mayor consumo. Son más de 8 millones, casi 9 millones de toneladas anuales. ¿Sí? Eso equivale como a 730,000 toneladas mensuales. Pero estamos importando el 60%. Antes no era así. Antes México importábamos solamente el 30%. Lo que sucede es que en los últimos 10 años la producción de petróleo, de donde está asociada la producción de gas LP, ha venido en decremento. Y entonces eso ha
ocasionado la necesidad de realizar esas importaciones. Brasil es el siguiente país con una fuerte demanda, importa nada más el 25%. Venezuela le sucedió casi lo mismo que a México, bajó mucho su producción y ahora tiene que importar. Y otros países más pequeños en su población y con menor consumo, ¿verdad? Perú, Chile, Ecuador. Argentina produce todo, inclusive exporta. ¿Sí? Y Colombia. Colombia que ha tenido un buen desarrollo con su estrategia energética y está siendo autosuficiente en su producción de gas LP. Pasamos al siguiente, por favor. Ahí están los países, los 10, el top 10 de los países de consumo de gas LP. Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos lo utiliza mucho en la industria petroquímica, ¿verdad? China, Japón e India. Bueno, China e India pues tienen más de 10 veces la población que tenemos nosotros, ¿verdad? Y México siendo el quinto país con mayor consumo, ¿verdad? En la siguiente gráfica podemos ver el consumo per cápita en los hogares y en el sector comercial. En América Latina, en México consumimos en los hogares un promedio 46 kilogramos mensuales. ¿Sí? Y más arriba, un poquito más arriba en el consumo, está Ecuador, ¿verdad? Con 55. ¿Sí? Chile con 56. Pero fuera de eso, los siguientes, todos los demás países tienen consumos más bajos, ¿verdad? Se ve interesante la tendencia. Ciertos países están haciendo más uso de ciertas energías que están produciendo y sustituyen unas por otras y también por tema de costos. En México tenemos 70 años que la industria del gas LP se ha venido desarrollando y adelante vamos a ver unas gráficas donde viene una disminución en el consumo en los últimos 10 años, pero una perspectiva de un crecimiento interesante para los otros años. La siguiente gráfica, por favor. Algo muy que sucedió en los últimos años fue un cambio drástico con la reforma energética. La reforma energética sin duda fue un antes y un después en nuestro país. ¿Sí? Hubo cosas buenas y hubo cosas no tan buenas. En general fue bastante positivo. Y hablando específicamente en materia de gas LP, fue muy bueno. ¿Por qué? Miren, en el 2016, a raíz de la reforma energética, se abren los permisos de importación para la iniciativa privada. Eso es fundamental, porque permite coexistir a Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado, con las cientos de empresas que existen a nivel nacional, y además es tan vasto el país que se requiere de esa participación conjunta y además de esa competencia, que es otro factor que más adelante vamos a desarrollar, para poder lograr garantizar el abasto, que es en el sector energético, garantizar el abasto es la prioridad número 1 y siempre debe serlo así. Luego en el 2017 se liberan los precios de venta al público, generando una mayor competencia y una mejor oferta y un mejor servicio hacia los clientes. Hoy en día estas condiciones han propiciado que se realicen inversiones muy requeridas, muy necesarias en la industria, en infraestructura, que permitan tres cosas: garantizar el abasto, mejorar la seguridad y mejorar el servicio al cliente. Las condiciones actuales del libre mercado han detonado estas condiciones para invertir en toda esa infraestructura que es sumamente necesaria. En todo el sector energético, pero hablando en gas LP, es fundamental. No podemos imaginarnos un día sin gas LP en los hospitales. ¿Sí? Imaginen ustedes el tema de higiene. En las casas, el tema de alimentos, en zonas frías, cómo bañas a gente adulta, mayor, de edad avanzada o a bebés con agua fría. En toda la industria se utiliza mucho el gas LP para la producción avícola, para la producción porcícola, para la producción textil, para la producción de cerámica, para el autotransporte. Entonces, se consiste en un producto de vital importancia que hay que garantizar el abasto. Vamos a ver las perspectivas en base a la Secretaría de Energía en la siguiente gráfica. Estos datos son de CENER, de Secretaría de Energía, y ahí podemos observar cómo del 2006 al 2016 se ha dado una contracción en la demanda del gas LP de un 14%. Eso es por el surgimiento de algunas otras energías,
por tema de costos, por tema, tenemos que recordar que el gas LP, como cualquier otro energético, se cotiza a nivel internacional. Entonces, con la gran demanda que tuvo Asia en los últimos 10 años, jaló mucho gas, y empujó los precios a la alza, como nunca habían estado, y eso pues generó también impactos en la industria y en las casas. En la siguiente gráfica vemos cómo la perspectiva para los siguientes años es de una recuperación, ¿sí? Que definitivamente este año que se estaba dando muy bien en el cierre del año pasado y en los primeros 2, 3 meses de este año, pues van a cambiar las cosas con esta situación del COVID, ¿verdad? Pero ahí se ve cómo se puede lograr un crecimiento en los próximos 10 años de un 16%, que es algo que va a ayudar mucho al fortalecimiento de la industria y que va a exigir de fuertes inversiones para poder garantizar esa distribución, ese almacenamiento, esa producción, ese transporte y ese abasto oportuno en las mejores condiciones de precio y de servicio que sean posibles y que se van a dar precisamente con una fuerte competencia que vamos a hablar más adelante. En la siguiente gráfica podemos observar cómo está distribuida el consumo de gas LP. Vean ustedes cómo en el 2016 es una radiografía y 15 años después cómo se prospecta que estén los diferentes sectores. 62% residencial, 15% servicios, 12% industria, 9% autotransporte y un 1 y 1% en la petroquímica y en el sector agropecuario, ¿sí? Eso es 2016. 15 años después, la prospección es un crecimiento de un 16%, ¿verdad? Pero con cambios en la conformación de la participación de cada sector. Sector doméstico del 62% puede bajar a un 49%, que no es neto, porque acuérdense que es sobre una base mayor, pero de cualquier manera es una disminución. ¿Por qué? Por la incorporación de otras energías, ¿verdad? La energía solar y otro tipo de energías que se van a estar utilizando, ¿sí? La parte de servicios, un crecimiento, ¿verdad? Todo lo que es la parte turística, restaurantes, hoteles. La parte industria se mantiene más o menos igual en términos totales de consumo, aunque baja del 12 al 10. La parte del autotransporte, que ahí representa un crecimiento al 11%, y algo muy importante, la parte petroquímica, ¿verdad? Porque eso tiene también un gran potencial, lo que es autogás y petroquímica. Pasamos a la siguiente gráfica y vemos las implicaciones de este crecimiento, ¿sí? Las implicaciones de este crecimiento son las siguientes. Por un lado, la demanda total se incrementaría un 16% si este escenario se cumple, ¿sí? La demanda residencial bajaría un 14%, los servicios subirían un 2%, la industria bajaría un 2%, ¿sí? Autogás subiría un 2%. Según las perspectivas de la energía, nosotros pensamos que puede ser un poco mayor, ¿sí? Creemos nosotros que pudiera ser un poco mayor y más adelante lo vamos a platicar por qué. Y la petroquímica con un gran incremento, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Más inversiones, más infraestructura, más empleos, más crecimiento, más desarrollo, más transporte, más transformación industrial. Todo esto es una inyección de dinero y de empleo y de desarrollo para el país, que es algo que pues pedimos a gritos, ¿verdad? En la siguiente gráfica, por favor. Vamos a entrar en el tema del autogás, que parece un área de oportunidad muy grande, ¿verdad? Un gran potencial, ¿sí? Ahí hace falta desarrollar un plan estratégico, una mejor coordinación con el sector público, y hacer un trabajo para concientizar a las empresas y al gobierno de los grandes beneficios que esto tiene. En la siguiente, por favor. Hay países en el mundo, nosotros ya estamos en el tema de autogás, como uno de los principales top 10 de autogás. Esto es en base a la WLPGA, que es la Asociación Mundial de Gas LP. Turquía, Rusia, Corea, tienen ya una gran participación, ¿sí? En México son 45 millones de vehículos automotores y apenas el 1% están a gas LP. Es una gran oportunidad. ¿Por qué una gran oportunidad? Por dos razones. Uno, el tema de emisiones contaminantes, que es algo impactante, lo que se puede lograr la disminución. Y dos, el tema de costos y ahorros para las empresas que pueden transmitirlo
en mejores precios y mejores servicios a sus clientes. En la siguiente gráfica, por favor. Vamos a ver cómo México tenemos aproximadamente unos 580,000 vehículos que ya están carburando a gas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El automóvil sale de fábrica a gasolina, se le instala un convertidor que cuesta $1,000, ¿sí? Y entonces se le instala un tanque de gas LP, y entonces ya toda la carburación es transparente para el usuario y es a gas LP. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene esto? Para un usuario normal, una persona física, una mecasa, no es tan atractivo quizás, ¿sí? Excepto el tema de que si eres muy consciente del tema ambiental, por supuesto que es muy atractivo y debería serlo. Pero para las flotillas y para el autotransporte, para los taxis, ¿sí? Es una gran oportunidad. Les voy a poner un ejemplo. Miren, un taxi que consuma 60 litros diarios, que trabaja 26 días al mes, con la gasolina se va a gastar 320,000 pesos al año. Con el gas LP se va a gastar 168,000 pesos. ¿Sí? Es decir, la mitad. Con ese 50% puede cambiar su carro o puede mejorar sus condiciones de vida, y si eres una empresa, bajas tus costos y le ofreces precios más competitivos a tus clientes. ¿Sí? Eso es desde el punto de vista de costos. Pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Desde el punto de vista ambiental, más adelante lo vamos a comentar. Y eso es como se ha dado el número de automóviles que tenemos a gas LP en México. ¿Sí? Hubo un crecimiento muy fuerte a principios de la década, del milenio, del año 2000, y luego bajó mucho por dos temas, por un tema de costos y de subsidios a la gasolina que se dieron por decisiones políticas en ese sexenio, y por un tema de tecnología, ¿verdad? Que todavía los equipos no tenían el desarrollo tecnológico suficiente. ¿Sí? Ahorita los equipos ya son de inyectores, los equipos de conversión me refiero, y son sumamente transparentes, amigables y muy eficientes para el uso en los vehículos, en todo tipo de vehículos de 4, 6, 8 cilindros. En la siguiente gráfica, por favor, ahí vamos a observar cómo el impacto ecológico, que hablábamos de dos grandes beneficios, tiene para esto. ¿Sí? Con el uso correcto de una instalación certificada y de un equipo actualizado, ¿verdad? Se puede lograr una disminución de emisiones contaminantes del 70, del 75 y del 90% en las tres principales emisiones contaminantes que dañan a la salud del ser humano. ¿Sí? En los hidrocarburos, en los monóxidos de carbono y en los óxidos de nitrógeno. ¿Sí? Y con eso, en la megalópolis, en las grandes urbes que tenemos en nuestro país, se lograría un impacto muy importante en el tema de salud pública, que yo creo que cada vez va a cobrar mayor relevancia en la conciencia, no nada más de las personas, sino también de las entidades políticas y de las decisiones políticas de gobierno. En la siguiente gráfica, por favor. Algunos otros retos y oportunidades que vemos en la industria. Definitivamente, les comentaba hace rato, fomentar un ambiente de libre competencia, de libre concurrencia al mercado, de que cada vez haya más oferta, de que cada vez haya más transparencia. Hay una aplicación muy interesante que sacó la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que la pueden bajar en su teléfono, ¿verdad? Aquí, que es una app que se llama Amigas, y yo aquí la tengo, Amigas LP, ¿sí? Entonces, en esta aplicación está muy interesante porque uno puede, si tú desde tu casa, tu negocio, ver qué empresas están surtiendo, tiene una ubicación, un geolocalizador, y tú puedes ver además los precios y ver las calificaciones como los usuarios las han hecho, y es de gran utilidad, ha sido de gran utilidad. Y así como esta herramienta, muchas otras que generen una mayor transparencia y un mayor empoderamiento del usuario final. Y en la asociación estamos trabajando convencidos de esto. La siguiente, por favor. Otro gran reto que tenemos en la industria es la modernización, el uso de tecnologías de vanguardia. Un poquito en el milenio pasado, ¿verdad? En 1980, 1990, la industria se quedó en México un poco rezagada por diferentes circunstancias políticas y económicas. ¿Sí? Sin embargo, con esos cambios que se han dado en la última década, se ha venido entrando, nos hemos incorporado en un proceso muy acelerado de modernización. ¿Sí? Con aplicaciones, ¿sí? Muchas empresas ahorita tú puedes entrar y ya tienen apps, ya no tienes que hablar por teléfono, ¿sí? O centros de servicio muy eficientes de telemarketing, ¿sí? Tienen repartos programados, hay muchos indicadores hoy en día ya que conectas a tu tanque
y te manda la señal a tu teléfono para ver cuánto almacén tienes y puedes ahí picar y ordenar tu suministro. En fin, todos estos sistemas, hay empresas de tecnología que son conexas a las empresas distribuidoras que han dado pasos acelerados hacia esa modernización tecnológica y que estamos nosotros convencidos que es básico. La siguiente, por favor. Otro gran reto que tenemos en nuestro país es el tema de la seguridad. Así como tenemos un tema de seguridad en muchas otras áreas, en el gas LP no es la excepción, ¿sí? Y podemos observar cómo necesitamos invertir más en el tema de la seguridad de operaciones, de la seguridad del cliente, la capacitación del personal, invertir en infraestructura. Por eso es interesante la competencia, por eso es importante el libre mercado, ¿verdad? Y en la siguiente gráfica vemos el tema ya de cómo ha influido el crimen organizado y cómo ha impactado en todo nuestro país, pero en materia específica en el gas LP. Fíjense ustedes, es impresionante cómo es de todos conocidos en los medios, el huachicol o el huachigás ha afectado a México. El año pasado, Pemex, el mismo presidente de la República en una conferencia, dijeron que estimaban en 70,000 millones de pesos el impacto del huachicol. De esos 70,000 millones es una cantidad impresionante. Imagínense cómo se puede usar ese dinero ahorita en todas las necesidades que tenemos para el COVID, para temas de salud, para temas de fomentar el empleo, en fin, ¿verdad? Es una cantidad de dinero que sustrajeron, perdón, de Pemex, ¿verdad? Bueno, pero eso también nos está afectando a las empresas, porque se está creando una distribución ilegal, paralela y que no cumple con normas de seguridad. Tenemos que trabajar muy fuerte en eso y es algo que está en la agenda pendiente del gobierno federal, el tema de seguridad. Vamos a ver las tomas clandestinas en la siguiente gráfica, que es impresionante. Vean ustedes cómo del 2000 al 2006, que fue un sexenio, hubo 889 tomas clandestinas. Estos son datos del portal de Pemex. En el siguiente sexenio hubo 4,800 tomas clandestinas en todo el sexenio. Y en el último sexenio del presidente Peña hubo casi 44,000 tomas clandestinas. ¿Sí? El crecimiento fue exponencial y esto causó un daño económico, sin duda, pero además un daño social, porque esto viene a permearse en la esfera social y genera una serie de impactos de seguridad, de corrupción, de malos manejos, que está afectando mucho a nuestro país. En la siguiente gráfica, por favor. Fíjense ustedes en este mapita, que fue muy interesante. Estos son los estados donde el huachicol y el robo de gas equivale a 13,000 millones de pesos. Fíjense los estados que tienen una fuerte presencia y tienen una relación muy directa con un ducto que nace en el estado de Chiapas, en Cactus, atraviesa por Pajaritos, Veracruz, y pasa todo el trayecto, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, llega a la Ciudad de México, luego Guanajuato, luego Jalisco. Y ahí es donde están picando el ducto, donde están haciendo todas esas ordeñas clandestinas del producto. En la siguiente gráfica, por favor. Y con esta gráfica terminamos la presentación. Sin duda, el entorno actual que estamos viviendo nos ha dado una sacudida para reflexionar como personas y como empresas y como gobiernos hacia una revisión de cómo estamos manejando las cosas y tratar de mejorar de manera acelerada algunos temas que teníamos desatendidos. En materia energética es fundamental tener el abasto y la suficiencia energética. Y el tema de gas LP, pues yo no me imagino un día sin gas LP porque sería un caos, ¿verdad? Pero los principales retos que tenemos, sin duda, son los que aparecen en pantalla. Consolidar la infraestructura, que requiere inversión, que requiere un estado de respetar el Estado de Derecho, ¿sí? Que el gobierno fomente eso, ¿sí? Requerimos una simplificación administrativa. Hay demasiados costos burocráticos innecesarios que finalmente está pagando el usuario final, ¿sí? Y que no se vale, que no es correcto. Se podrían eliminar una serie de burocracias y bajar el precio del producto al usuario final en un peso, ¿verdad? Tenemos que desarrollar el potencial del autogás. ¿Para qué? Para vender más barato los productos que se distribuyen, pero además para contaminar menos. Tenemos que sustituir la leña, ¿sí? La gente se está muriendo por usar la leña, genera cáncer, ¿sí? Genera problemas pulmonares muy severos y la gente se muere a los 20, 30 años de edad, ¿sí?
Tenemos que continuar implementando mecanismos que fomenten la competencia, que haya más transparencia, que se empodere al usuario final, ¿sí? Acelerar el proceso de modernización, capacitar recurso humano, ¿sí? Mantener mejores estándares de seguridad y definitivamente trabajar en eliminar el tema de la ilegalidad y del robo del gas, ¿verdad? Pero bueno, todo esto son retos muy bonitos, muy interesantes y que los emprendemos con mucho compromiso y con mucho entusiasmo. Y seguramente esta industria que en México tiene ya más de 70 años, va a seguir progresando, creciendo, consolidándose y dando un mejor servicio en las mejores condiciones también a todos los usuarios. Espero que esta breve reseña de la actividad del gas LP y su importancia en México haya sido de interés para ustedes. Estoy a sus órdenes. Carlos, muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias por compartir. Es información de mucha utilidad, gracias por darnos una visión muy amplia de cómo está la industria del gas LP en México y cómo se ve en otras partes del mundo. Oye, pues hubo mucha gente interesada, muchas felicitaciones. Voy a compartirte algunas de las preguntas que nos dejan por aquí. Hay una que dice, ¿cómo se compara el gas LP en costo y en impacto ambiental con energías como la eólica o solar? Pero es muy difícil hacer un comparativo. Sin duda el mundo, como sociedad mundial, estamos evolucionando al uso de nuevas energías y en ese proceso nos vamos a tardar 10, 20, 30 años, ¿verdad? Que algunos de las grandes empresas que analizan el uso de petróleo y de los combustibles fósiles, pues le están dando una vida más o menos de ese pronóstico y tenemos que ir migrando hacia eso, ¿verdad? Pero en la medida que vayamos avanzando es un tema de posibilidad económica porque se tienen que hacer inversiones muy fuertes. No todo el mundo tiene la capacidad de invertir en su casa 200,000 pesos para poner fotoceldas y empezar a generar ahorros por otro lado, ¿verdad? Entonces, es un proceso que la tecnología se tiene que ir abaratando, ¿sí? Es más barata la energía generada de la energía solar, sí es más barata, pero requiere de inversión muy fuerte, ¿verdad? Entonces, todo es un proceso que tenemos que ir avanzando como sociedad y lo más importante de todo es que tengamos la capacidad de ir coexistiendo, ¿sí? El gas natural, el gas LP, las gasolinas, la energía eléctrica, las energías limpias y poco a poco ir migrando hacia ese proceso. Súper. Por acá hay otra. Dice, ¿cuál es la diferencia de emisiones contaminantes contra el combustóleo y la diferencia en costo? Bueno, no tengo el dato del combustóleo, pero además el combustóleo y el gas LP tienen aplicaciones y usos muy distintos, ¿verdad? Se usan para cosas muy diferentes, entonces no. Pero bueno, sin duda, el gas LP contamina, sí, ¿verdad? La gasolina contamina más, el diésel contamina un poquito más y también el combustible contamina aún más. Entonces, si estábamos viendo que con el gas LP se pueden bajar las emisiones en un 70-90%, pues sería aún mayor la disminución contra los otros productos. Ok, por acá hay otra. Oscar Trujillo dice, considerando que en 2016 con la apertura nacional a la libre importación, Pemex perdió su posición en el mercado nacional, considerando que le da al gobierno federal, ¿qué posibilidad ve de que se dé reversa a la libre importación? Nosotros esperamos que no suceda. Sería algo trágico para el país y para la energía. Pemex, Pemex es un competidor más, ¿sí? Y porque así lo es, así está ya fundamentado su rol. Y por lo tanto, él puede importar, al igual que puede importar cualquier otra empresa, de tal manera que si Pemex es más eficiente en su negociación, en su infraestructura y en sus costos, pues va a poder importar más. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Del 100% del gas LP, el 40% lo produce Pemex, el otro 20% lo importa Pemex y el otro 40% lo importan 100 empresas distintas a lo largo y ancho del país. Además, Pemex no tiene la infraestructura, ¿sí? Mucha de esta importación se tiene que hacer en la frontera norte, donde Pemex no tiene infraestructura, la tienen los privados y Pemex no tiene dinero para invertir. Mucha otra de esta importación se hace en el Golfo de México o en el Pacífico Norte, en Colima, o más hacia arriba, hacia Baja California, hacia Sinaloa,
y también se necesitan muchas instalaciones de terminales marítimas que Pemex no tiene dinero para invertir y la hacen los privados. Entonces, nosotros pensamos que la coexistencia y el trabajo conjunto de Pemex con IP está funcionando muy bien. Y a la pregunta, pues la respuesta es que esperamos que no se dé, ¿verdad? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Mari pregunta, ¿existe algún aditivo que incremente el rendimiento para los carros que usen el sistema de carburación? De carburación a gas, sí existe algún aditivo, pero sin embargo no es tan importante. Lo más importante es tener un buen equipo de conversión de última tecnología, ¿sí? Que ya vienen inyectores. Eso te garantiza una buena instalación, un taller certificado, ¿sí? Y el producto, que el producto entre más propano sea, es mejor para la carburación. Pero estos equipos ya vienen preparados para quemar cualquier tipo de mezcla de producto. Entonces, lo más importante es eso, y el ahorro es significativo, y la disminución de emisiones contaminantes es importantísima. Ok. Bueno, siguen llegando las preguntas, Carlos. Dice Jorge Sánchez, ¿cuál es la posibilidad de que el gas natural supla al gas LP? ¿Cuál sería el beneficio o desventaja de que esto suceda? Así como el beneficio en costo que podrían tener los mexicanos y la industria. Sí. Son dos productos, es como, y coexisten, y están hechos para coexistir. Y explico. En México, el gas natural en su distribución requiere de una red de ductos, ¿sí? Que también requieren de inversiones sumamente costosas, ¿sí? A muy largo plazo, y que a veces no se puede tener en todas las ciudades y en todos los puntos de la ciudad, ¿sí? Nuestro país, en México, 4, 5, 6 ciudades tienen redes de gas natural, el resto no. Para que se desarrollen en las condiciones actuales no es fácil, ¿verdad? Pero es bueno que coexistan. En ciudades como la Ciudad de México existen redes de gas natural y existe distribución de gas LP, y los dos productos coexisten. Tienen características distintas, ¿sí? El gas LP tiene un mayor poder calorífico. Entonces, para ciertos procesos industriales, el gas LP es más conveniente que el gas natural. Y para otros es transparente, ¿sí? El gas natural es más barato por sí mismo que el gas LP, comparando peras con peras, ¿verdad? Litros con litros, pero tiene un menor poder calorífico. Entonces, ese precio tan barato ya se aproxima más al momento de compararlo peras con peras y sacar el poder calorífico equivalente, ¿sí? Pero son productos limpios, son productos buenos, y lo que nosotros decimos es que bienvenida a la competencia. Mientras más oferta haya, el que decide qué le conviene es el usuario. Y eso es lo más transparente, y eso es lo que le llamamos nosotros empoderar al cliente en su decisión. Perfecto. Bueno, comentarios, Julio, de muy interesante el tema, gracias. Y Alberto Larcón tiene otra pregunta. Dice, ¿cómo pronostica el uso de gas en automóviles contra la entrada de nuevos vehículos eléctricos para los próximos 20 o 30 años? Y también, ¿qué tan viable es el uso de gas doméstico con la inclusión de nuevas tecnologías como calentadores solares? Muy bien. Esto está muy relacionado a la pregunta con el tema del uso de nuevas tecnologías o energías limpias. Hay proyecciones, yo he estado leyendo las proyecciones de que la industria automotriz, por ejemplo, va a ir avanzando más aceleradamente en los próximos 10, 15 años en el uso de autos eléctricos. Bienvenido, ¿verdad? Tendrán que transformarse las empresas automotrices en ese sentido. Sin embargo, a ver, el parque vehicular en México, 45 millones de autos, ¿sí? Para cambiar ese parque vehicular y renovarlo, van a pasar muchos años. Entonces, todo eso es un proceso para que los precios de los automóviles que operen en base a electricidad sean accesibles. También van a pasar varios años. Entonces, se va a ir dando una curva en la que van a ir coexistiendo, nuevamente la palabra, coexistiendo, los autos a gas LP, los autos a gasolina, los autos a diésel y los autos a energía eléctrica. Y eso es muy bueno. Y en la medida que menos se contaminen y que sean más
más accesible económicamente para el usuario, pues es lo que tenemos que estar buscando como sociedad. Pues bueno, siguen llegando las preguntas. La verdad es que súper buenos comentarios. Carlos, muchísimas gracias por tu aportación. Aquí dice Jorge Sánchez, ¿qué le depara al futuro energético en México con estas nuevas políticas e inversiones de gobierno? Inversión en Dos Bocas, golpe eléctrico, tema de gasoductos, etcétera. Miren, la inversión del gobierno en el sector energético pues es siempre bienvenida, ¿verdad? La infraestructura que se requiere para el sector energético, el sector energético es muy amplio, abarca muchas áreas, es muy grande. Requiere inversión privada, requiere inversión pública, requiere inversión nacional, requiere inversión extranjera, y apenas así nos vamos a dar abasto. Entonces, lo que tiene que haber no es una falta de inversión pública, esa es bienvenida. Lo que tiene que haber son reglas claras que transmitan confianza a los inversionistas, a todos, que transmitan certeza jurídica que si yo invierto hoy, de aquí a 5, 10, 15, 20 años, que es en lo que voy a recuperar mi inversión, las reglas del juego se mantienen y todo eso va a permitir que las empresas y las personas se decidan invertir en infraestructura que es vital para el crecimiento, para el desarrollo, para la modernidad de nuestro país. Entonces, bienvenida la inversión del gobierno federal, pero también bienvenida las condiciones que fomenten la inversión privada nacional y extranjera. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Pregunta Óscar Espinosa. Bueno, primero te felicita por la exposición, que bastante buena. Y nos pregunta, ¿qué retos y oportunidades tienen los importadores privados de propano? ¿Hay competencia justa con piso parejo, con las importaciones de Pemex o la producción nacional de gas LP? Sí, muy interesante pregunta también. Sin duda, sí existe una competencia, están importando una gran cantidad de empresas en todas las fronteras. El gas y se hace por medio de ruedas, es decir, por un camión que entra, los camiones largos, que son los transportes que conocemos nosotros como PGs, ¿verdad? Que son las salchichas que vamos en la carretera, por ruedas, se importa también por ferrocarril, por carrotanques, se importa también por barco, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de importar y hay muchas compañías que están importando y bienvenido. Y eso nos ha dado la posibilidad de garantizar el abasto y tener una mayor capacidad de respuesta ante eventualidades que se presentan siempre. Entonces, sí existe piso parejo, sí se está importando por muchas empresas. Pemex también está importando. ¿Qué queremos? Que es algo que nosotros estamos solicitando con la Secretaría de Energía, que se renueven los permisos, ¿verdad? Los permisos de importación se otorgaron con una temporalidad, algunos están venciendo, muchas compañías están haciendo sus trámites, y pues bueno, ahorita no hemos tenido respuesta, como que se han ido alargando un poquito, ya le hemos hecho del conocimiento de la Secretaría de Energía y le hemos pedido de favor nos atiendan y nos faciliten la renovación de esos permisos, ¿verdad? Que es muy importante para que se logre continuar con esta operación. Y eso se lo estamos pidiendo al gobierno federal de una manera transparente, respetuosa y una comunicación muy abierta, como siempre la hemos tenido con ellos. Eso es fundamental. Y por otro lado, también existe una norma que es la que establece cuál es el compuesto de gas LP, que es la combinación y la mezcla de gas propano con gas butano. Y la mezcla que ha regido, que es la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía, es una norma de calidad de hidrocarburos, ahorita está en proceso de revisión en la CRE. Y lo que nosotros participamos como comité, no es que tenemos un voto y el gobierno tiene como 20 votos, ¿verdad? Y lo que queremos es que pues, no se modifique de una manera que afecte la competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque pues Pemex hizo una propuesta en donde está haciendo, queriendo cambiar la composición de este producto hacia una manera que afectaría fuertemente a las empresas importadoras, pero principalmente afectaría el precio del producto al consumidor final y eso dañaría muchísimo porque subiría la inflación de nuestro país, que afectaría las metas económicas, ¿sí? Y además afectaría muchísimo en el bolsillo del usuario, del consumidor final, que hay que recordar que hay gente de todos los niveles socioeconómicos que consumen gas LP y lo necesitan. Es una propuesta a todas luces que afectaría mucho a toda la cadena de suministro
afectaría la competencia, creando un beneficio particular a un competidor, afectaría al usuario y pues no sería bienvenido a su hora. Entonces nosotros esperamos que los argumentos que estamos planteando sean bien escuchados y se mantengan las condiciones actuales que son muy favorables. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Ahora nos comenta Bruno Roa, quiere comentar que dice, es impresionante la presentación, que te agradece mucho. Y por otra parte, Jair Rodas nos comenta y tiene una pregunta para ti, bueno, dos. ¿Cómo ha afectado la situación del COVID en el plan quinquenal y por qué invertir en gas LP y no en gas natural? Hay que invertir en todo, en gas LP, en gas natural, en todo hay que invertir, ¿eh? No solamente en gas LP. ¿Cómo ha afectado? Bueno, sí ha afectado fuertemente porque sin duda, pues todos los hoteles, todos los restaurantes que son consumidores muy importantes del producto, pues muy desafortunadamente para todas estas empresas están cerrados, ¿verdad? Entonces no están operando. Y si recuerdan la gráfica que vimos, lo que es el consumo industrial y el consumo de servicios equivale conjuntamente como a un 30%, ¿no? Y luego el 10% del consumo de autogás, que también el transporte pues, está parado. Entonces, ha habido una disminución en la venta de gas LP en esos tres segmentos que acumulan en su conjunto cerca del 15 al 20% en lo que va de abril y mayo. Sin embargo, la parte doméstico, le llamamos doméstico, la parte residencial de casas, habitación, pues ha subido el consumo, ¿verdad? Porque ahora estamos en casita y estamos cocinando todo el tiempo y luego nos da más hambre cuando estamos en la casa y cocinamos como 5 veces al día y se consume mucho gas, ¿verdad? Y nos bañamos 2 veces y ya no tenemos nada que hacer. Entonces, el gas en la residencial ha subido el consumo un 5, un 6, un 10% en algunas ciudades y eso ha compensado un poquito, no del todo. Pasó algo interesante, platicaba con el presidente de la Asociación Interamericana de Gas LP, que agrupa a todos los países de Latinoamérica, un buen amigo, Diego Alves, brasileño, y entonces me decía que en Brasil la demanda ha subido con el COVID. Dije, ¿cómo es posible, Diego? Sí, es que aquí casi todo lo que se vende, la mayor parte es de casas y ha subido muchísimo. Y en Argentina pasó lo mismo. Entonces, Brasil y Argentina traen el 8, el 10% de incremento en consumo de gas LP, ¿verdad? Cosa que en otros países como México, por la composición de la demanda, pues ha afectado un 15 o un 20%. Y pensamos nosotros que no alargarse demasiado esta crisis del COVID, que esperamos primero Dios se restablezca pronto y todos salgamos bien librados de esto, la reactivación económica vaya gradualmente mejorándose en los próximos 6, 12 meses, que será un plazo muy razonable para regresar a los niveles de consumo que traíamos. Perfecto. Carlos, para cerrar, hay una última pregunta de David Cruz. Dice, ¿en México qué grupo gasero es el más fuerte o representativo dentro de esta industria? Lo bonito del gas LP en México es que es muy variado. Es muy variado en su participación y en su competencia. Y casi estas empresas las fundó el abuelo o el bisabuelo de los que están ahorita operando el negocio, hace 70 o un poco más de años. Y entonces son gente que está muy metida en su negocio. Y no hay un solo grupo, hay varios grupos. Hay varios grupos que son muy fuertes y que tienen presencia. No hay un grupo que tenga presencia en los 31 estados en la Ciudad de México al 100%. Siempre son un poco regionales. Algunos, los más grandes, tendrán presencia en 20 estados, en 25 estados, pero ninguno está en todo el país. Entonces, algunos de los más importantes, bueno, pues sin duda está un grupo que se conoce como Grupo Regiogas, Grupo Sonigas, Grupo Global Gas, Grupo Nieto, Grupo Z, Grupo Tomsa, en fin, debe haber unos 10 grupos, no del mismo tamaño, pero que son, son muy importantes y que cubren grandes zonas geográficas del país y que tienen un nivel de operación de empresas muy, muy bien establecidas, muy serias, muy innovadoras y que están muy comprometidas con la distribución del gas LP. Gracias. Y bueno, ya una última pregunta que nos llegó ya de último momento es, ¿cuál es el futuro de las estaciones de carburación ante los rezagos
del plan de distanciamiento social en México y cree usted que es un buen momento para invertir en una planta de gas LP. Sí es un buen momento de invertir en el sector energético. Obviamente hay que hacerlo con cuidado y con conocimiento del mercado porque requiere conocer las operaciones, lo que demanda, el capital, la infraestructura, la gente capacitada. No es algo fácil, es algo muy especializado, pero son proyectos interesantes, sin duda. Y las estaciones de servicio o estaciones de carburación, pues tienen un buen potencial. Miren, si estamos hablando que el autogás tiene un potencial de crecimiento que puede desarrollarse, si ahorita son 500,000 automóviles, pues yo veo a México que puede ser 1 millón o 1,5 millones o más, siempre y cuando esto venga acompañado de políticas públicas. En los países donde esto se ha desarrollado más y mejor, son países en donde el gobierno federal, consciente de la importancia que tiene la disminución de las emisiones contaminantes, ha implementado políticas públicas que fomentan, ¿sí?, la implementación del gas LP en ciertas flotillas y en ciertos tipos de transporte. Entonces, nosotros esperamos que eso tenga viabilidad en los próximos 5 o 10 años y que eso también desarrolle aún más el potencial de las estaciones de servicio, ¿sí?, de las estaciones de carburación. Además de que hay una norma que está por ya definirse al 100%, está a punto, en donde va a permitir las estaciones de uso múltiple, digamos, en donde se puedan vender diferentes productos. Y bueno, lo vemos con un gran potencial. Nosotros somos muy, muy optimistas y los grupos gaseros establecidos en el país, las 1,200 empresas, son de veras muy comprometidas, son gente que está muy al pendiente de su negocio, muy conscientes, se esmeran muchísimo en estar atendiendo el tema de seguridad, que en esta industria es vital, y el tema de servicio al cliente, y por otro lado, pues estar atendiendo todos los requerimientos de la autoridad, porque es un sector industrial sumamente normado, ¿verdad?, que hay que estar dando cumplimiento a una serie de normas todas las semanas, todos los meses. Pero es un trabajo muy, muy bonito, es una industria con mucho potencial, que genera mucho empleo, que genera mucho desarrollo, mucha inversión, y que estoy seguro que hay mucho trabajo para rato, ¿eh? Y así es que además necesitamos tener el gas en nuestras casas para bañarnos con agüita caliente y para tener comida calientita muy, muy sabrosa. Es un producto muy, muy útil y de grandes beneficios para la sociedad en México. Yo estoy seguro que esto se va a seguir desarrollando en los siguientes años. Oye, Carlos, pues muchísimas gracias. Aceleramos ahí un poquito, pero llegaron muchas preguntas. Muy interesante tu presentación. Gracias por darnos la oportunidad de escucharte, de